Hola a todos, quería hacer un video para actualizar lo que está pasando con los mercados, con las criptomonedas y los mercados en general. Eh, Primero, viendo los precios de Bitcoin, que se puede notar que seguimos en una fase más o menos lateral, donde el precio no ha ido a ningún lado. Si bien este día, el 25 de febrero, se veía como una vela que podía romper al alza, se vio que no cerró muy bien y después el otro día siguió a la baja. Entonces el precio sigue medio suprimido. También como Bitcoin se comporta por lo general como un activo de riesgo, no con todo lo que está pasando, la guerra de Irán, los precios del petróleo y esas cosas, no ha visto mucho movimiento. Bueno, habíamos dicho que probablemente va a ir a la media móvil de 200 semanas. Yo creo que la va a tocar y la va a romper y va a eventualmente ir a la de 300. A lo mejor no a estos precios, pero cuando la media móvil esté cerca de 55, 60. Pero es difícil predecir cuándo, pero durante el año lo más probable es que pase eso. Si bien antes puede haber un rally como de counter trend rally de corto plazo, porque la bajada que ha tenido igual ha sido bastante fuerte, si se puede ver, es probable que pase eso. O es lo más probable, yo creo. Pero hay que también tener mucho cuidado porque los precios del petróleo hoy día están subiendo muchísimo, principalmente por todos estos temas de la guerra de Irán. Entonces los precios del petróleo hoy día en la noche están abriendo, o sea, estuvieron a cerca de 9% al alza, si bien ahora está en 4,88, 5, estuvieron mucho más elevados y hay que ver esta alza porque por lo general los precios del petróleo cuando llegan a $100 y se pegan una subida bastante empinada, es un muy buen indicador de una recesión. Y también como en los videos anteriores hemos hablado de ciclo económico, vimos el ciclo presidencial, el ciclo de 4 años de Bitcoin, y vimos que estos ciclos no son particulares a las criptomonedas, por eso yo creo que son tan poderosos porque son ciclos de los mercados que al final hablan de la psicología de los inversores y de las personas que están dentro de los mercados. Y notamos que estos ciclos económicos existen fuera de las criptomonedas también. Y uno de los ciclos económicos son los ciclos como más macro que viven la economía, que pueden durar, no sé, un par de décadas, 10 años, pero periodos más extendidos que solo 4. Y generalmente todos estos ciclos vienen con periodos de expansión y compresión monetaria, pero que al final siempre se ven en su época como de cierre eh, con una recesión. Y esto se puede notar muy claramente y nosotros acá encima del precio del petróleo ponemos las recesiones en Estados Unidos y se puede notar claramente que cuando hay una recesión, el precio del petróleo, si bien a veces un poquito antes, a veces un poquito después, pero tiene un aumento de precio bastante importante que generalmente sobrepasa los $100. Como en el año, bueno, la del 2020 no fue tan grande, pero se vio que superó los 110 y hubo una recesión. Acá igual, después de una caída fuerte, eh, se dio una expansión del precio del petróleo. eh, el año 2000 igual, con la burbuja de las .com, el año 90, todo han sido recesiones donde ha coincidido con, con precios del petróleo elevados. Y estos periodos en donde el precio del petróleo se ve elevado son periodos donde la incertidumbre hace que los inversores busquen activos de bajo riesgo y son periodos en donde los activos de riesgo como Bitcoin tienden a sufrir un poco, pero esos generalmente son los periodos donde hay muy buenas oportunidades para entrar y quedar muy bien parado para que cuando se dé el comienzo del próximo ciclo, uno simplemente tenga que esperar y ver la subida, porque si bien estos ciclos, o sea, esto que estoy diciendo se puede desenvolver durante los próximos 2 o 3 años, eh, estos 2 o 3 años sí son cruciales para posicionarse de la mejor manera posible para recibir lo que viene después. Y al final, después si uno se posiciona como corresponde, después no hay que hacer mucho, solo hay que esperar. Entonces, si pasa todo esto que estamos hablando, o por
lo más probable es que se desenvuelva en varios meses o años. Em, los activos de riesgo van a sufrir, pero ese sufrimiento va a llevar a oportunidades en donde se puede empezar a promediar. Esos precios de promediar ya lo hemos visto, cerca de la media móvil de 200 o 300 sería un muy buen punto de partida para empezar a promediar para el largo plazo, los próximos 3 4 5 años. Eh, y con respecto a eso, eso quería decir, estos periodos también de recesión y contracción y expansión monetaria tienen mucho que ver con el desempeño de las altcoins también, especialmente con Ethereum. Bueno, yo, la única altcoin que analizo bien y que sigo es Ethereum. Si bien encuentro que Solana y BNB también han tenido un buen desempeño, creo que la principal es Ethereum. Y de hecho es muy difícil encontrar altcoins que superen el desempeño de Ethereum. O sea que por lo general, si miramos como Solana contra Ethereum, a ver, veámosla. Solana contra Ethereum, Sol, Et, veamos acá. Lo más probable es que es una de las pocas que ha tenido momentos en donde, miren, Solana contra Ethereum y Solana USD. Si uno mira el gráfico de Solana USD, Solana se ve como que ha tenido un desempeño espectacular contra Ethereum, pero, o sea, contra el dólar. Pero si la vemos contra Ethereum, eh, básicamente no, o sea, se ha mantenido lateral. Entonces, este no es un buen momento de entrar en altcoins, por ejemplo, en Solana. Acá abajo sería un buen momento de entrar en Solana porque toda esta subida sería una subida en donde Solana no solo se apreciaría contra el dólar, sino se apreciaría contra Ethereum. Entonces, por eso es bueno mirar estas monedas no contra el dólar, sino contra el activo más duro que es Bitcoin. Hay que buscar eh, altcoins que superen el desempeño de Bitcoin. Eso es casi. El punto es ir acumulando más Bitcoin en el tiempo. Y Ethereum yo creo que es la que mejor lo ha hecho. Si bien ha estado muy castigado últimamente. ¿Y por qué ha estado tan castigado? Porque este periodo alcista bull market que tuvimos en las criptomonedas fue un periodo de bull market donde la Reserva Federal de Estados Unidos estaba contrayendo su liquidez, entonces no había mucha liquidez. Entonces es un mercado alcista, pero donde había contracción monetaria. ¿Y cómo podemos ver esto? Y básicamente con el balance de la Fed. Y en el balance de la Fed podemos ver que todo este periodo alcista, Ethereum estuvo bajando. ¿Por qué? Porque la Fed estuvo contrayendo su economía o sea, con las tasas altas. Y también se puede ver en el gráfico de Ethereum lo mismo. En el gráfico de Ethereum se puede ver como todo este periodo donde se está contrayendo la base monetaria fue un periodo en donde las, la, las altcoins y los activos de más riesgo del mundo de las criptomonedas no tuvieron un muy buen desempeño en lo absoluto. Y acá se puede ver claramente como todo este periodo de contracción de la política monetaria ha visto que Ethereum básicamente no haga nada. En cambio acá, cuando estaba expandiendo la base monetaria, Ethereum y muchas de las otras criptomonedas, los que estuvieron el 2020 y el 2021 metidos en las cripto, eh, fue un periodo donde había básicamente uno compraba lo que sea y todo subía. Y fue algo que no se vio esta vez. Entonces, eh, como ha sido una época como de contracción monetaria, los activos de riesgo de cada como clase, como siendo las criptomonedas una gran clase, no se vieron con este periodo alcista, sino que solo como lo más seguro de la clase, que sería Bitcoin,
fue lo que más subió y de hecho la subida de Bitcoin ni siquiera fue muy explosiva, que digamos. Si bien fue de creo que cercano a un 700%, no llegó a los niveles de euforia que había llegado antes. Y también una forma muy buena de ver, por ejemplo, eh, si la tasa de la Fed está em, sobre la tasa neutra, que la tasa neutra es como la tasa en donde no están contrayendo ni expandiendo su tasa monetaria, su política monetaria, es comparar la tasa de interés con el bono de 2 años. Y el bono de 2 años hoy día está en 3,4% y la tasa de interés está más alta todavía. Está creo que es entre 3,5 y 3,7. Entonces como la tasa está, la tasa de política monetaria de la Fed de Estados Unidos está más alta que el bono de 2 años del gobierno, em, em, está siendo más restrictiva que la tasa como que espera el mercado. Esto obviamente es una aproximación y siempre ha sido un buen indicador. No hay una forma de saber la tasa neutra. Pero esto muestra que ha sido periodo de contracción y lo sigue siendo. Entonces los activos de riesgo no van a tener un buen desempeño. Igual en las acciones, se ha visto que eh, las acciones tecnológicas, las acciones ya establecidas han tenido un buen desempeño, pero las acciones de empresas chicas no les ha ido muy bien. Y eso, pues esos son los motivos. Yo quería hacer un video de Ethereum hoy día, pero creo que con todo lo que está pasando era importante recalcar todo esto. Yo creo que en los próximos días voy a hacer un video de Ethereum ya más en profundidad, pero al final no importa mucho porque todas estas cosas de las que estamos hablando ahora son los mismos temas que explican por qué el precio de Ethereum ha estado como suprimido en los últimos años. Y ojalá, y yo creo en verdad que esto va a cambiar y que este escenario va a cambiar y no va a ser permanente, pero creo que este es el escenario propicio que se está dando para tener puntos de entrada muy buenos y empezar el próximo ciclo, ya sea en 1, en 2 o en 3 años más, con muy buenas posiciones para poder sacar ventaja de lo que viene. Así que eso, po. Si quieren o tienen alguna idea de video que les gustaría que haga, me lo dejan en los comentarios y nos estamos viendo. Chao.